Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Vibrama. Ya estamos en plena configuración del pequeño gran trígono con orbe exacta durante esta semana. Veremos qué sucesos nos depara el destino. Y lo que le propongo repasar el día de hoy son los tránsitos que vamos a tener del 14 al 20 de julio. El 14 de julio se va a producir la luna nueva, 21 grados de Cáncer, con Mercurio retrógrado a 20 grados de Cáncer, o sea, va a estar a 1 grado de la luna nueva, Mercurio retrógrado, prácticamente en conjunción con la luna nueva. El 15 de julio, a la madrugada, la luna va a tocar Júpiter en Leo, a unos 3 grados de Leo, y un poquito después ya va a estar en oposición franca con Plutón. El 17 de julio se da el momento de mayor exactitud de todo el año del pequeño gran trígono entre sí, entre los tres planetas transpersonales. Van a llegar a estar a un orbe entre ellos de solo 4 minutos. El 19 de julio, Marte se pone en sextil a Saturno, a 14 grados de Aries Saturno, a 14 grados de Géminis Marte. Y el 20 de julio, Júpiter se va a poner en oposición exacta, partir con Plutón a 4 grados de Acuario. Júpiter desde Leo va a hacer oposición a Plutón a 4 grados de Acuario. Entonces, lo que les propongo antes, como hicimos en el video pasado, de avanzar con los tránsitos de la semana, es repasar un poco lo que venimos viendo. Hablamos desde el modelo geológico de una evolución que fue dándose en ese modelo, empezando con una intensificación de la presión en el subsuelo de la cámara magmática a raíz de fuerzas tectónicas que comprimían esa cámara magmática en profundidad. Asociamos esto, por ejemplo, en el mes de abril con el ingreso de Urano al mismo tiempo que Venus a Géminis. Entonces, cuando Urano entró a Géminis, se perfeccionó la configuración en los signos y los elementos en los cuales luego se va a estar produciendo, como en esta semana, el partil de este aspecto del pequeño gran trígono entre los tres transpersonales. Luego pasamos a un momento donde aparecían las primeras fracturas en nuestro modelo geológico, una evolución de donde esa presión que se fue acumulando generó unas rupturas en la roca que estaba hospedando esa cámara magmática, o sea, una ruptura en la vieja forma. Y en mayo lo asociamos esto con el ingreso de Marte en Tauro y la inmediata cuadratura con Plutón en Acuario. Y luego lo vimos con la otra activación de uno de los vértices del pequeño gran trígono, cuando primero entró Mercurio en Géminis y al poco tiempo se puso en conjunción con Urano en Géminis, y luego entró el Sol en Géminis y al poco tiempo se puso en conjunción con Urano en Géminis. Luego de tener estas redes de fracturas instaladas en esta vieja roca, en donde la presión de la cámara magmática había generado una red de caminos nuevos, vimos cómo empezaban a circular fluidos en nuestro modelo geológico por esas fracturas. Esto lo asociamos a los tránsitos de junio, en donde Venus se puso en conjunción con Júpiter en Cáncer, y cuando Quirón entró en Tauro. Luego hablábamos para la primera semana de julio un relieve que comenzaba a transformarse, y lo asociábamos con la conjunción de Marte con Urano en Géminis y con la entrada de Júpiter en Leo, que empezaban a marcar los
inicios de este perfeccionamiento que se está dando durante esta semana del partil entre los tres transpersonales, que van a estar apenas a 4 minutos de orbe de diferencia entre sí. Y para la segunda semana de julio, propusimos que la roca que estaba en el subsuelo empezaba a reorganizar su estructura mediante un proceso de metamorfismo que asociamos para la segunda semana de julio con el avance hacia el partil de los tres transpersonales, al mismo tiempo que Venus se ponía en cuadratura con Urano y que se ponía en quincuncio con Neptuno y Plutón, formando a Neptuno y Plutón un dedo de Dios sobre Venus. Eso es para la segunda semana de julio. Y la reflexión ahora para esta semana, del 14 al 20 de julio, que vamos a estar repasando, tiene que ver con un momento en que el geólogo ya es capaz, cuando va a analizar el terreno, de no ver solamente una fractura o un pliegue de la roca o una veta de mineral, sino que mira un paisaje completo y descubre que todos los elementos forman parte de una misma arquitectura. Empieza a armar un modelo geológico con el cual puede interpretar el paisaje que está viendo. Entonces vamos a empezar ahora a repasar puntualmente los tránsitos de esta semana, empezando con el del 14 de julio. El 14 de julio se va a dar en la madrugada del 14 de julio la luna nueva en Cáncer, y lo interesante que es un nuevo ciclo que inicia en Cáncer, pero con Mercurio retrógrado en conjunción con la luna nueva, con el Sol y la luna a 21 grados de Cáncer. Mercurio retrógrado va a estar a 20 grados de Cáncer. Entonces, podríamos decir que es un comienzo donde primero es preciso comprender qué es lo que se está iniciando. Es como si lo pasáramos a un modelo geológico o a una situación de trabajo de un geólogo, ¿no? Es donde un geólogo que tiene que definir, por ejemplo, dónde se va a realizar una perforación. Entonces, antes de perforar un objetivo, el geólogo necesita ver los mapas, las interpretaciones que ha realizado, los modelos que ha realizado, y mientras tanto el sustrato no cambia, la montaña no cambia, pero lo que se elabora, lo que evoluciona, es la capacidad para leerla. Entonces, es como que esta luna nueva en Cáncer, que es una luna que tiene que ver con el inicio de algo que estamos decidiendo contener, pero estamos decidiendo contener afectivamente algo en Cáncer, al mismo tiempo que estamos revisando por qué hemos realizado las decisiones que hemos realizado y la forma como hemos realizado esas decisiones, pues la luna nueva se da en conjunción con Mercurio retrógrado. Entonces es un nuevo ciclo en donde miramos bien lo que estamos por iniciar antes de avanzar. La luna se va a seguir moviendo y el 15 de julio la luna va a estar en conjunción con Júpiter a 3 grados de Leo aproximadamente, y a las pocas horas luego la luna va a estar todavía en conjunción técnica con Júpiter, pero se va a poner exactamente en oposición a Plutón en Acuario. Es una situación en donde la luna en conjunción con Júpiter
no está únicamente librada al entusiasmo que nos produce esa expansión, sino que tiene que atravesar la profundidad que está implícita en esa posición con Plutón. Tiene que ver del otro lado que hay algo que es más profundo, esta expansión de nuestra expresividad que está representada por la conjunción de la Luna con Júpiter. Es como si el paisaje nos mostrara primero toda su expresión, toda su amplitud, y enseguida su expresión porque está en Leo, y su amplitud porque es Júpiter, y enseguida nos recordara que la verdadera estabilidad de ese paisaje depende de estructuras que son invisibles, pero que son las que lo están sosteniendo, las que lo están generando. Entonces, podríamos decir que la conjunción de Luna con Júpiter nos muestra un paisaje bello desde el punto de vista del modelo geológico, y la oposición con Plutón nos da la posibilidad de acceder a lo que profundamente está estructurando ese paisaje. ¿Qué está estructurando ese paisaje? Es lo que tendremos más en contacto directo el 17 de julio, cuando lleguemos a el máximo de orbe con el cual en el año 2026 se va a producir el pequeño gran trígono. Los tres transpersonales van a estar solamente a 4 minutos de orbes entre sí el 17 de julio, y esto marca un estado de resonancia entre los tres transpersonales. Plutón está en trino a Urano desde Acuario a Géminis, y ambos están en sextil con Neptuno en Aries. Tres procesos de enorme profundidad que comienzan a sincronizarse bajo una misma arquitectura. Ya están sincronizados, pero se va a dar el momento de máxima sincronización esa fecha, el 17 de julio. Si lo llevamos al modelo geológico, como me gusta tanto hacer, podríamos decir que es como si después, luego de millones de años de formación, de fracturación, de circulación de fluidos a través de esas fracturas, de metamorfismo, de transformación de los minerales que están bajo las montañas a mucha presión transformándose, el paisaje revela una organización suficientemente coherente como para que podamos reconocer lo que en geología se llama una provincia estructural, para que podamos reconocer una identidad propia que tiene ese paisaje y que nosotros estamos pudiendo clasificar como esta es una provincia estructural de la Puna, por decir algún ejemplo. Entonces es como que por primera vez podemos distinguir con más claridad una dirección predominante. No necesariamente va a representar un acontecimiento espectacular, pero sí nos va a permitir tener acceso a una coherencia profunda que está implícita en ese paisaje que estamos observando. Si lo llevamos a un hecho de nuestra vida cotidiana, podríamos decir que hacia mediados de julio, hacia el 17 de julio más específicamente, nos vamos a encontrar con la posibilidad de ver cómo las energías que estructuran la realidad que nos está modificando se nos hacen más evidentes, más conspicuas. Y al hacerse más conspicuas, al hacérsenos más evidentes, la vamos a poder reconocer con un poco más de conciencia, sin que necesariamente signifique que vamos a entender todo lo que nos está pasando para nada, pero sí nos va a resultar un poco más claro que en otros momentos. Y con esa claridad avanzamos hasta el 19 de julio, cuando Marte se va a poner desde Géminis en sextil a Saturno, ¿no? En Aries. Entonces, después de tantas semanas que hemos dedicado a comprender el sistema
nos aparece la posibilidad de activar, de actuar con mayor precisión. No es una energía impulsiva y desordenada. Es una energía, una fuerza que encuentra una estructura capaz de orientarla. Una estructura, Saturno, capaz de orientar a nuestra fuerza, Marte. Entonces, dependiendo de dónde caiga este sextil entre Marte y Saturno, como dependiendo de dónde caiga el pequeño gran trígono en nuestra carta, quiero decir, es el área de experiencia en donde se va a estar activando con más claridad eh, esa estructuración de nuestra fuerza, esa canalización de nuestra fuerza para la generación del proyecto que sea que queremos realizar en este año, por decir una fecha. Y entonces, yendo al modelo geológico, es como cuando a un geólogo le toca interpretar una región, tiene todo el análisis realizado por antelación y finalmente toca el momento de empezar a hacer la obra, de empezar a hacer, por ejemplo, el proyecto que estuvimos madurando tanto tiempo, por ejemplo, una perforación, ¿no? Y entonces, este es el momento en donde activamos, que esto, nuestra energía está dada, encauzada a través de una estructura que tiene que ver con Saturno en Aries, que tiene que ver con la estructuración de hacia dónde que nuestro deseo quiere ir, nuestra energía marciana en Géminis va a poder unir puntos para darle fuerzas hacia esa estructura representada por Saturno en Aries, que es el deseo hacia donde queremos ir, y la forma de avanzar es mediante Marte en Géminis. Es una acción que une puntos, que vincula mundos, que tira puentes entre ideas. Y finalmente llegamos a el clímax o uno de los clímax de esta semana, cuando se forma la estructura de la canasta perfecta. Cuando Júpiter, desde Leo, a 4 grados de Leo, se pone en posición a Plutón, a 4 grados de Acuario, se pone en trino a Neptuno, a 4 grados de Aries, perdón, y se pone en sextil a Urano, a 4 grados de Géminis. A su vez, Urano está en trino con Plutón, Neptuno está en sextil con Plutón, se forma la estructura de una canasta. Es como que Júpiter en Leo representa aquello que está buscando expandirse, hacerse visible, ocupar espacio, porque es Leo, ¿no? Leo necesita expresarse, Júpiter necesita ampliar. Júpiter no es que necesita ampliar, Júpiter amplía todo lo que toca. Y mientras tanto, Plutón continúa trabajando en silencio sobre las estructuras profundas que estructuran nuestra sociedad, continúa trabajando sobre la reestructuración que estamos atravesando de cómo nos vinculamos en sociedad, una reestructuración que es profunda y dolorosa y que implica que nos enfrentemos a las cosas que menos nos gustan de cómo nos vinculamos los seres humanos para poder transformarlas. Entonces se establece una tensión creadora, en el mejor de los mundos, en la que lo que quiere crecer necesita sostenerse sobre bases verdaderamente profundas para ser. Vamos a dar el ejemplo desde el modelo geológico de una cordillera joven, donde el relieve comienza a hacerse visible antes de que los procesos internos de esa cordillera hayan concluido. Están en pleno proceso en realidad. Todavía no se ha terminado de configurar la expresión completa de la cordillera. Se continúa elevando, las fallas siguen activas, los minerales continúan reorganizándose, los fluidos continúan circulando, pero si observamos con atención, podemos reconocer
la dirección general que muestra ese paisaje. Si observamos con atención lo que sucede en nuestro mundo, cada uno de nosotros, de nuestra propia perspectiva, el 20 de julio, vamos a tener un atisbo, una visión, una percepción del relieve que se nos está formando, de la constitución de la realidad que nos está atravesando a cada uno en sus propios proyectos, en su vida particular, y a la sociedad humana, a la especie humana en su conjunto al mismo tiempo. Veremos qué noticias podemos identificar para ese momento, pero la reflexión que les propongo no es creer que en esa fecha terminan los cambios. Recordemos que el pequeño gran trío, que la interacción entre los planetas transpersonales va a ser activa hasta el 2030, va a tener momentos de orbe casi 0 grados en el 2027, 2028, 2029, como el que estamos teniendo ahora, y que después de tantos movimientos profundos empezamos a distinguir la forma hacia la cual ese cambio quiere conducirnos, o empezamos a atisbar, o empezamos a ver alguna dirección hacia la cual el movimiento se está dirigiendo. Digo empezamos porque se va a seguir transformando durante todos estos años hasta el 2030. Las grandes transformaciones se vuelven más evidentes cuando la arquitectura, que durante tanto tiempo las estuvo construyendo de manera oculta, empieza a hacerse más reconocible. Entonces, la propuesta sería que para esta semana se nos hará más evidente, sin que sea necesariamente súper claro, pero más evidente en relación a los momentos que venimos transitando durante el año, quiero decir, cuál es la dirección que está tomando los cambios que estamos atravesando y que nos están atravesando. Es como que este paisaje que estamos construyendo no es una suma de acontecimientos dispersos, sino la expresión de una nueva geografía interior en cada uno de nosotros, interior en la forma en cómo nos estamos organizando como especie, en la nueva forma como estamos interactuando los seres humanos entre nosotros, que por supuesto que tiene mucho de lo viejo y que va a seguir viendo mucho de lo viejo y que lo viejo va a dar mucha batalla. El tema es cuánta batalla queremos dar nosotros por lo nuevo, cuánta batalla queremos dar nosotros por lo que creemos que tiene que ser la nueva forma en la que nos tenemos que poner a interactuar entre los seres humanos. Los cambios se van a dar independientemente de que nosotros los acompañemos o no los acompañemos. En la medida que decidamos acompañar esos cambios, que pongamos nuestro corazón para que esos cambios sean lo más sintonizado posible con nuestro espíritu, más constructivos van a ser esos cambios. En la medida que menos atención le pongamos y más dejemos que esos cambios se produzcan como una inercia colectiva, menos creativos van a ser y más lejos de nuestras posibilidades de transformación profunda vamos a estar. Bueno, veamos qué pasa en esta semana que entra. Los voy a estar encontrando el próximo lunes. Les agradezco mucho a todos, como siempre, los que han tenido la paciencia de llegar hasta acá. Muchas gracias. Voy a estar publicando el próximo lunes, ya les voy contando, una entrevista que he tenido con Nicolás Uslengui. Nicolás Uslengui es un astrólogo, entre otras tareas que lleva adelante, que fue la primera persona que me habló de astrología hace más de 30 años, que tiene una formación muy autodidacta, es muy interesante para mí, las cosas que podemos aprender escuchándolo a Nico.
por favor, si les parece que este video le puede resultar de interés a alguien, compártanselo. Suscríbanse al canal, que eso siempre ayuda mucho. Y si le dan clic a la campanita, YouTube les avisa cuando se hace una nueva publicación. Muchas gracias de vuelta y nos estamos viendo el próximo lunes. Y con un nuevo resultado del Mundial, esperemos a ver qué pasa. Bueno, abrazo enorme para todos, los quiero mucho.